Saludos estimados estudiantes, el tema de esta clase es el seno, coseno y tangente de la suma de dos ángulos. Para hacer esta clase, en primer lugar, quiero pedirles que por favor saquemos el seno de 75 grados. Sin utilizar calculadora, si yo quisiera sacar el seno de 75 grados sin utilizar calculadora, es probable que se me ocurra decir que el seno de 75 es igual al seno, por ejemplo, de 30 grados más el seno de 45 grados, puesto que 30 más 45 me da 75 grados. Por ahora, utilicemos la calculadora solamente para comprobar. Ya, vamos a digitar en la calculadora seno de 75 grados por un lado y de otro lado seno de 30 más seno de 45. Veamos qué pasa. El seno de 75 grados digitando en la calculadora nos daría raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Veamos qué pasa con el seno de 30 más el seno de 45. Se obtiene, digitando en la calculadora, 1 más raíz de 2 sobre 2, con lo cual estamos desechando la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el seno de 75 sea igual al seno de 30 más seno de 45. Eso no sucede, ¿ya? Ante esta situación surge la necesidad de crear, diríamos, o de deducir alguna fórmula que en verdad me permita calcular la suma el seno de 75 grados, ¿ya? Lo hemos visto acá. Tal como lo estamos planteando, vemos que no hay una igualdad realmente, ¿ya? Por lo tanto, es importante, es necesario deducir una fórmula que nos permita hacer dicho cálculo. Vamos a empezar. Hacemos lo siguiente. Digamos que este es un punto P, del cual voy a trazar una perpendicular hacia el eje X. De este modo. Digamos que tengo OPQ. ¿De acuerdo? Ya. Si yo quiero sacar el seno de la suma de estos dos ángulos, ¿no es cierto? Se me formó este triángulo rectángulo. Si yo quiero sacar el seno de la suma de estos dos ángulos, yo tendría que poner seno de alfa más beta. Y según se observa en el gráfico, sería igual a opuesto, que sería el segmento PQ, entre la hipotenusa, que sería OP. Pero obviamente esta no es una fórmula que me permite sacar el seno de la suma de dos ángulos, ¿ya? Entonces hagamos lo siguiente. Voy a hacer algunas construcciones auxiliares en este gráfico, de modo que pueda llegar a obtener alguna fórmula que me convenga, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tracemos una perpendicular desde el punto P, de esta forma, una perpendicular a esta línea de acá. Tenemos PQ, digamos que aquí es R, ya se ha formado aquí un punto R. Hagamos que atraviese por el punto R un segmento o una línea paralela al eje X, de este modo. Digamos que estas líneas son paralelas. Además, hagamos lo siguiente. Tracemos por el punto R una recta paralela al eje Y, de este modo. Hacia arriba le voy a poner entrecortada y hacia abajo le voy a poner continuo, pero esta línea a la final es una recta paralela al eje Y. Listo. Por último, desde el punto P tracemos una paralela al eje X, entrecortada también, de modo que se forma este gráfico. Aquí pasa lo siguiente. Si ustedes caen en cuenta, a ver, pongamos aquí letras, PQR, pongámosle por acá S, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, aquí pasa lo siguiente. RS es paralela con el segmento o el eje X. Cuando estas rectas son paralelas, veamos acá, estas rectas son paralelas y están cruzadas por una transversal, por ejemplo, este ángulo es igual que este ángulo. Estos ángulos se llaman alternos internos, ¿ya? Y siempre son iguales. Por lo tanto, si este ángulo es aquí alfa, yo tengo que el ángulo que está acá también va a ser alfa, ¿ya? Porque son ángulos, insisto, alternos internos. Ahora quiero que noten lo siguiente. Voy a llamar a este pedazo de ángulo, a esta parte de aquí, le voy a llamar X. Y voy a llamarle a esta parte que está acá arriba, Y. Si ustedes caen en cuenta, se observaría lo siguiente. Alfa más X
alfa más x, como ustedes pueden caer en cuenta, aquí hay 90 grados, entonces estos dos ángulos suman 90 grados. Pero además, x más y, si usted cae en cuenta, también forman un ángulo de 90 grados. Fíjese, x es esta parte más y esta parte, así que también suman 90 grados. Si los dos ángulos suman 90 grados, eso quiere decir que alfa más x sería igual a x más y. Pueden darse cuenta que yo puedo simplificar x, con lo cual yo llego a la conclusión de que alfa es igual a y. ¿Ya? Por lo tanto, este ángulo y también puede ser llamado alfa, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Pongámosle dentro de este arquito alfa. Ya vamos a ponerle aquí alfa. ¿Ya? Y dijimos que este era el ángulo y, pero le voy a dejar esa y por acá afuera. Ya, ahora pasa lo siguiente. Como podrán darse cuenta, este par de rectas también son paralelas. Y si son paralelas, si este ángulo es alfa, ¿qué pasará con este ángulo que está por acá? También va a ser alfa. ¿No es verdad? Ya, eso por favor. Ahora sí vamos a seguir con la deducción. Habíamos dicho, viendo el gráfico, que el seno de alfa más beta es igual a cateto opuesto, que era PQ, entre hipotenusa, que es OP, ¿no es cierto? Si seguimos viendo el gráfico, PQ es la suma de PS, el segmento PS, más el segmento SQ, y debajo yo tendría OP mismo, ¿no es cierto? Listo por ahí. Sigamos intentando deducir la fórmula. El seno de alfa más beta podría decir que es igual a lo siguiente. Fíjese por favor. Si usted cae en cuenta, yo voy a tratar de cambiar este segmento que acá está como PS. Y si yo me fijo en el triángulo PSR, ojo, voy a anotar por aquí, triángulo PSR, ¿ya? Yo puedo decir que el coseno de alfa es adyacente PS entre hipotenusa. ¿No es verdad? La hipotenusa acá sería PR. ¿No es cierto? Ya. Entonces, como yo quiero cambiar esta PS, voy a despejar aquí PS. PS a qué es igual a coseno de alfa por PR. Eso lo ponemos acá. Vamos a ponerlo. Coseno de alfa por PR. Ya, con lo cual ya cambié el PS. Más, vamos a tratar de cambiar también el SQ. Si usted cae en cuenta, este SQ es lo mismo que este segmento que está por acá. Vamos a poner una letra más por acá. PQRS, pongámosle T por acá. Ya. El segmento SQ es lo mismo que RT, así que yo le puedo poner en vez de SQ, RT. ¿Ya? Sobre OP. Ya. Sigamos viendo. El seno de alfa más beta sería igual a lo siguiente. Fíjese por favor. Coseno de alfa por PR. Ubiquémonos por favor, ¿dónde está PR? PR, si usted se da cuenta, es el cateto opuesto del triángulo OPR. A ver, ubíquese en el triángulo OPR. Insisto, quiero cambiar ahora PR. Entonces yo veo que aquí la función que me conviene es seno de beta. Seno de beta, que es cateto opuesto PR entre hipotenusa, que es OP. Despejando PR, que es lo que yo quiero, PR sería igual a seno de beta por OP. Eso lo voy a poner acá entonces. Seno de beta por OP. Más. Ahora yo quiero cambiar RT. Quiero cambiar RT. Fíjese usted por favor. Si yo cojo el triángulo, voy a ponerlo por acá, el triángulo ORT, yo ahí tengo el lado RT, que es el que quiero cambiar. Si yo saco el seno de alfa, es cateto opuesto RT entre hipotenusa, que sería OR. Si yo despejo de aquí RT, RT es igual a seno de alfa por OR. Eso lo vamos a poner acá entonces. Seno de alfa por OR y sobre OP. Listo hasta ahí. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de cambiar este segmento OR. Es decir, que la primera parte
Vamos a copiarla igual. Coseno de alfa por seno de beta por OP. Más. Por acá tendríamos seno de alfa por OR. Ahora fijémonos por favor OR. OR es el cateto adyacente del triángulo OPR. A ver, ubiquémonos en el triángulo OPR. ¿Ya? Insisto, yo quiero cambiar OR. Si yo saco la función coseno de beta, eso es adyacente OR entre hipotenusa OP, de donde yo puedo despejar OR. OR a qué sería igual? A OP por coseno de B. Así que eso lo voy a poner acá. En vez de OR entonces, OP por coseno de B. O coseno de B por OP. Sobre OP. Listo por ahí. Ya, ahora si usted se da cuenta, en el numerador de esta fracción yo tengo básicamente dos términos que se los señalo. Aquí está el primero y este sería el segundo. Entre esos dos términos, ¿qué se repite? Si usted observa bien, se repite OP. OP es lo que se repite, no el coseno ni el seno, porque acá tengo coseno de alfa y acá no tengo coseno de alfa. Acá tengo seno de beta, pero acá no tengo seno de beta. Así que lo único que se repite es OP. Abro paréntesis. Todo este primer término para OP, ¿qué me queda? Coseno de alfa por seno de beta. Más, acá también me quedaría seno de alfa por coseno de beta. Y sobre OP. Como usted podrá darse cuenta, yo puedo simplificar OP de esta forma. Así que el seno de alfa más beta es igual, vamos a ordenar un poquito, vamos a poner primero esta parte que está acá, ¿ya? Vamos a poner seno de alfa por coseno de beta, más, ahora vamos a poner este término que está acá, ¿no? Empezando con el seno mismo, seno de beta por coseno de alfa. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, yo puedo ordenar de esta forma, ¿no? Con lo cual, jóvenes, hemos deducido una fórmula para el seno de la suma de dos ángulos. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que queríamos solucionar? Nosotros queríamos sacar el seno de 75 grados, ¿no es verdad? Note usted que este seno de 75 grados yo lo puedo poner como seno de 30 grados más 45 grados, puesto que esta suma es igual a 75 grados. Si usted cae en cuenta, he expresado el seno como una suma, de modo que yo pueda utilizar la fórmula que he deducido. Y dice lo siguiente la fórmula, seno del primer ángulo, en este caso sería seno de 30 grados, por coseno del segundo ángulo, y el segundo ángulo en este caso es 45 grados, más seno del segundo ángulo, es decir, seno de 45 grados, por coseno del primer ángulo, el primer ángulo es 30 grados. ¿Ya? Ahora vamos a ir sacando los valores. Recuerden que para poder sacarlos sin calculadora, basta con recordar estos dos triángulos, que se los voy a poner acá. 60 grados, 30 grados, tenemos 2, 1 y raíz de 3. Y vamos a necesitar también el de 45 grados, que venía así, ¿no? Por acá teníamos 45 grados, 1, 1 y raíz de 2. Ya, vamos a ir reemplazando entonces según lo que tenemos acá. Seno de 30 es cateto opuesto hipotenusa, que sería 1/2. Por coseno de 45, adyacente hipotenusa, 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Ahí. Más seno de 45. ¿El seno de 45 qué es? 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Por coseno de 30. El coseno de 30 es adyacente hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. ¿Qué me da como resultado? Me queda raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4. Si pongo en una sola fracción sería raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. ¿Ya? Para comprobar otra vez, recordemos aquel igual al seno de 75. Si quieren volvamos a digitarlos. Seno de 75. ¿Ya? Y nos sale exactamente lo que hemos sacado. Con lo cual entonces, jóvenes, con esta fórmula vamos a poder sacar el seno de algunos valores que hasta el momento los creíamos desconocidos. Ahora vamos a tratar de deducir una fórmula para el coseno de alfa más beta.
puesto que en vez de sacar el seno de 75, la pregunta pudiera ser, bueno, ¿cuál es el coseno de 75? ¿No es cierto? Ya, entonces vamos a intentar deducir. Asimismo, viendo el gráfico, el coseno de este ángulo alfa más beta es cateto adyacente, o Q, adyacente hipotenusa, o P. ¿No es cierto? Sigamos viendo el gráfico. Si usted cae en cuenta, OQ es equivalente a todo OT restándole QT, ¿no es cierto? Sobre OP. Claro que sí. El segmento OQ, este segmento, insisto, equivale a todo esto, a toda esta parte, quitándole QT, quitándole esta parte de aquí. Tiene sentido, ¿no es verdad? Ya, así que para empezar por ahí, sigamos viendo qué podemos hacer. Coseno de alfa más beta es igual a, vamos a ver, OT. A ver, fíjese por favor, OT. Si usted cae en cuenta, OT es parte del triángulo ORT. Así que vamos a trabajar en el triángulo ORT. ¿Ya? Y quiero cambiar el OT. Si usted cae en cuenta, una función que ocupa este lado es el coseno. El coseno de alfa es cateto adyacente OT entre hipotenusa, que sería OR. ¿Ya? Si yo despejo de aquí OT, OT es igual a coseno de alfa por OR. Ya, eso lo vamos a poner acá. Entonces, en vez de OT, coseno de alfa por OR. ¿No es cierto? Ya, menos QT dice. ¿Qué es QT? Si usted cae en cuenta, el segmento QT es lo mismo que SR, así que yo le voy a cambiar por SR. Listo por ahí. Ya, sigamos entonces. El coseno de alfa más beta sería entonces coseno de alfa por OR. A ver, y aquí era sobre OP, perdonen, acá es sobre OP, ¿no? Ya, sigamos nomás. Entonces acá tenía coseno de alfa por OR. Voy a intentar cambiar OR. OR, si usted cae en cuenta, es el cateto adyacente en el triángulo OPR. Vamos a poner acá en el triángulo OPR. Ya quiero cambiarle a OR. El coseno de beta es adyacente entre hipotenusa, OP, ¿no es cierto? Entonces yo quiero despejar OR. OR es igual a coseno de beta por OP. Eso lo vamos a poner acá. Coseno de beta por OP. Menos SR. Ubíquese por favor en el triángulo PSR. Ubíquese ahí. ¿Ya? Yo quiero cambiar ¿cómo es? El SR estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces una función que ocupe SR sería el seno. Fíjese usted que el seno de alfa en este triángulo es cateto opuesto SR entre hipotenusa, que sería PR. Si yo despejo SR, ¿a qué es igual SR? SR sería igual a seno de alfa por PR. ¿Ya? Eso lo vamos a poner acá. Entonces, seno de alfa por PR. Y todo sobre OP. Ya, seguimos entonces. Ahora entonces tendría que es igual a coseno de alfa por coseno de beta por OP. Esta primera parte la vamos a dejar igual. Menos seno de alfa por PR. Ubiquémonos por favor. PR es parte del triángulo grande. Así que en el triángulo OPR vamos a sacar una función que ocupe PR. ¿Cuál sería la función? El seno, ¿no es cierto? Seno de beta es cateto opuesto PR entre hipotenusa OP. Así que despejando PR nos queda igual a seno de beta por OP. Vamos a cambiarle acá. Entonces pondría seno de beta por OP. Ya, y sobre, todo sobre OP. Ya, entonces el coseno de alfa más beta es igual. Asimismo, como en el caso anterior, ¿qué se repite entre estos dos términos? Si usted cae en cuenta, se repite OP. Por lo tanto, yo puedo poner que esto es igual a OP factor común y me quedaría coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta sobre OP. Como en el caso anterior, también se despeja OP, con lo cual llego finalmente a decir que el coseno de alfa más beta
es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Ya? Hemos logrado deducir el coseno de la suma de dos ángulos, ¿no es cierto? El coseno de la suma. Ya, entonces, por ejemplo, si ahora yo quisiera responder la pregunta que habíamos hecho, ¿a qué es igual el coseno de 75 grados? Según lo que acabamos de deducir, sería igual, por ejemplo, a coseno de 30 grados más 45 grados. Y eso sería igual a coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Y vamos a ver qué pasa. El coseno de 30, ¿a qué era igual? El coseno de 30 era igual a 1. A ver, permítame aquí. Coseno es adyacente, perdón, raíz de 3, ¿no es cierto? Sobre hipotenusa. Coseno adyacente hipotenusa por el coseno de 45, que era 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Menos seno de 30, que sería 1 medio, por seno de 45. 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Ya, resolviendo esto, ¿qué me queda? Raíz de 6 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4. Lo puedo poner en una sola expresión, ¿no es cierto? Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Ya, comprobemos esta parte. Ya, si usted digita en la calculadora coseno de 75, va a darse cuenta que le queda exactamente esto, ¿no? Con lo cual hemos terminado el ejercicio. Ya, ahora vamos a tratar de deducir la tangente, vamos a ponerlo por aquí, la tangente de alfa más beta, ya, para completar con las tres funciones, ¿no es cierto? Puesto que las dos primeras ya estaban sacadas. Entonces la tangente, si usted recuerda, es igual a seno, que en este caso sería de alfa más beta, sobre coseno de alfa más beta, ¿no es cierto? Si yo reemplazo con lo que ya había sacado acá arriba, yo tendría que poner lo que ya teníamos. Seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa sobre coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. De este modo. Sigamos pues. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir tanto el numerador como el denominador para la expresión coseno de alfa, coseno de beta. De este modo. ¿Ya? Noten ustedes que cada uno de los términos, tanto en el numerador como en el denominador, insisto, los he dividido para coseno de alfa, coseno de beta. Mire usted, acá arriba tenemos estos dos términos divididos para coseno de alfa, coseno de beta. Lo mismo en el denominador, cada término está dividido para coseno de alfa, coseno de beta. ¿Por qué hice eso? Por lo siguiente. Si usted se da cuenta, podemos simplificar. Por ejemplo, coseno de beta, coseno de beta. Por acá sería coseno de alfa, coseno de alfa. Por acá coseno se me simplifica igual que acá el coseno de beta. ¿Ya? Entonces vea lo que me va quedando. Seno sobre coseno es tangente de alfa. Seno de beta sobre coseno de beta es tangente de beta. Sobre. Acá me quedaría 1 menos. Acá seno sobre coseno de alfa es tangente de alfa. Y seno sobre coseno de beta es tangente de beta. Con lo cual, jóvenes, hemos logrado sacar una fórmula que me permite sacar la tangente de una suma de ángulos. Ahora sí, tratemos de sacar la tangente de 75 grados. Yo la podría plantear así mismo, ¿no es cierto? Como tangente de 30 grados más 45 grados. Eso sería igual, según la fórmula, tangente del primer ángulo, tangente de 30 grados más tangente de 45 grados entre 1 menos tangente de 30 grados por tangente de 45 grados. Veamos qué me va a dar eso. Tangente de 30 grados era igual a opuesto adyacente, sería 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Más tangente de 45 grados, que es 1. Debajo tendría 1 menos tangente de 30, que otra vez es raíz de 3 sobre 3, por tangente de 45, que es 1. ¿Ya? Esto lo puedo poner en forma un poco resumida, como haciendo la suma, ¿no? Raíz de 3 más 3 sobre 3. Y debajo pudiéramos poner 3 menos raíz de 3 sobre 3.
de donde puedo simplificar este extremo con este medio, ¿no es cierto? Quedándome, vamos a anotarlo por aquí, raíz de 3 más 3 entre 3 menos raíz de 3. Como yo no puedo dejar o no quiero dejar una raíz en el denominador, vamos a multiplicar por la conjugada, que sería 3 más raíz de 3, arriba y abajo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me va a quedar? Arriba, como ustedes se darán cuenta, la expresión está repetida. Yo le puedo poner como 3 más raíz de 3 al cuadrado. Y debajo yo pondría cuadrado del primero, haciendo la multiplicación, menos cuadrado del segundo. De este modo, veamos qué me va quedando. Si yo hago el producto notable, tendría el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Sobre, acá tendríamos 9 menos 3, que sería 6. Haciendo las cuentas de arriba, me queda 9 más 3, 12. 12 más 6 raíz de 3 entre 6. Haciendo distributivo el denominador, me queda 12 para 6 a 2. Y 6 raíz de 3 para 6 me queda raíz de 3. ¿Ya? Con lo cual esa sería la respuesta. Comprobemos. Al comprobar nos damos cuenta que efectivamente, ¿no es cierto?, me sale 2 más raíz de 3 digitando en la calculadora. Eso sería todo.